fotos y eso, pero realmente la iglesia se ve bella porque estamos en este culto especial de Navidad. Dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es Navidad. Habitó entre nosotros, está con nosotros, camina con nosotros y permanece con nosotros. Ese verbo se hizo carne, que fue Jesucristo, nació. Y hoy nosotros estamos conmemorando esta Navidad. O sea que el mensaje pudo haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Nada más con esos versículos del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Realmente impacta mucho cuando nos dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está en nosotros. Y esa es la Navidad, ese encuentro de Dios a través de Jesucristo que lo envió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en esta mañana vamos a tratar qué me ocupa en la Navidad, esa fecha tan especial, qué me ocupa en la Navidad. Y vamos a tener 3 citas bíblicas para hacer un recorrido muy consonante con lo de anoche realmente. Los 3 personajes que se desarrollaron en el drama de la Navidad, eso mismo vamos a utilizar nosotros en esta mañana para exponer este mensaje de la Navidad al pueblo de Dios. Y nos vamos a concentrar específicamente cómo esos 3 personajes celebraron la Navidad. Y vamos a ver cómo la celebramos nosotros. Vamos a Lucas 2, los versos 6 y 7. Dice así la palabra. Seis y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿A qué personaje nos estamos refiriendo aquí? Al mesonero. Juan nada más habla de mesón, pero alguien tuvo que haber recibido a Jesús y a María, y ese fue el mesonero. Seguimos con Lucas 2, los versos del 15 al 16, dice: y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí no estamos refiriendo, ¿verdad?, a los pastores. Vamos ahora a Mateo 2. Mateo 2, los versos del 10 al 11. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿Qué tendrán que decirnos en esta mañana de Navidad cada uno de estos actores que hemos visto acerca de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios? La Navidad en estos tiempos modernos realmente no llegan solo. Vienen cargados de muchas actividades, de muchos compromisos, de muchas acciones que realmente, uno quiera o no, demandan mucha atención. Están las compras, están los compromisos sociales, las decoraciones, las cenas, los regalos, cómo crear un ambiente festivo, cómo agradar a los demás. Realmente eso es lo que cada día en las festividades de Navidad nos muestra, uno quiera involucrarse o no. Pero mirando nuestro interior, reflexionando un poquito sobre lo que es la Navidad, podríamos preguntarnos,
¿qué me ocupa realmente en la Navidad? ¿Qué me ocupa realmente en la Navidad? La primera Navidad fue muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. La primera Navidad se inició en Belén y con unas particularidades muy especiales. Una noche tranquila, una noche apacible, un niño tierno, José y María muy comprometidos con cómo Dios lo estaba utilizando a ellos como instrumento para el Salvador del mundo, pero que ellos no comprendían hasta ese momento. Pero realmente allí fue que comenzó la primera Navidad. ¿Y por qué nos complicamos entonces, verdad? Si la Navidad es una época tan tierna, es una época tan sencilla, que lo único que requiere es un encuentro especial entre nosotros y Dios. Ahí empieza la Navidad y qué bueno que es por el año entero. Entonces, dentro de esto, no podemos ver la Navidad como una fecha más en el calendario. Vamos a ver aquí algunas preguntas simplemente para alimentar nuestro interior, renovar nuestra fe, reflexionar en esta Navidad, qué realmente es la Navidad, pero desde nuestra mirada, desde nuestro ser, desde nuestro accionar. Porque la Navidad es una fecha tan especial que se inicia en el interior. La Navidad no se manifiesta en el exterior. La Navidad es una celebración que inicia en nuestro interior. Entonces, de nuestro interior sale lo que es el festejo de la Navidad. Entonces, podríamos preguntarnos en esta época, ¿qué lugar real le doy a Jesús en mis celebraciones navideñas? ¿Qué lugar especial tiene Jesús? Porque a Él es que estamos conmemorando. A Jesús es que estamos dándole gracias a Dios dentro de ese plan de redención. Entonces, ¿qué lugar le doy a Jesús en mis celebraciones? ¿En qué invierto más tiempo? ¿En lo externo o en el cuidado de mi vida cristiana? ¿Qué ocupa más mi corazón? ¿Las preocupaciones, los afanes, las prisas o un encuentro especial con el niño que nació en Belén? Y podríamos seguir preguntando y reflexionando. ¿Hay espacio para Jesús o mi agenda está demasiado cargada? Esto primero me lo dije yo, ¿verdad? Antes de reflexionarlo con ustedes. ¿Hay espacio para Jesús o mi agenda está demasiado ocupada? Lo vimos anoche, ¿verdad? En la presentación del Rama. La chica de las compras me impresionó mucho. Y seguimos, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta mañana? De las lecturas que hemos visto de los tres actores, ¿verdad? El mesonero, los pastores y los magos. Nos podríamos preguntar, ¿salgo al encuentro como los pastores? ¿Me detengo a adorar como los magos? ¿O hago como el mesonero que dijo, no hay lugar en el mesón? Y en esto, buscándole respuesta a estas interrogantes, es que vamos a ver. La historia bíblica de la Navidad nos presenta a estos tres actores que vamos a desarrollar en esta mañana. Y tenemos el primero, que es el mesonero. Ahí es que inicia la Navidad con el mesonero. Y tenemos el mesonero que no celebró la Navidad. Qué pena, ¿verdad? El mesonero que se perdió de la Navidad. Y vamos a ver por qué se perdió. Lucas inicia el relato con el censo que hizo el rey en ese entonces para ubicar a Jesús como un hecho histórico, como un hecho real. Y por eso es que inicia con el censo. Y María y José tienen que salir a Belén para ser censado allí.
¿Qué pasó en esa posada? Cuando Jesús llega, Jesús y María llegan ya casi para dar a luz. El mesonero sale al frente. El mesonero no era que tenía nada, pero el mesonero estaba tan cargado. Imagínense esa posada, la prisa que tenía, quería atender, darle servicio a todo el mundo. Estaba muy apurado, tenía muchos compromisos, había muchas personas en esa posada. Y lo primero que le salió fue: no hay lugar en el mesón. No se detuvo un momento, no se detuvo, hubo una falta de atención, hubo tan poco tacto, porque se dejó ahogar de las prisas, de las preocupaciones, y sin detenerse, lo primero que dijo fue: no hay lugar para ti, no hay lugar en el mesón. A veces nuestras vidas, nuestros corazones, sin querernos, se convierten en un mesón. Y siempre decimos: no tengo lugar. Pero no tengo lugar por la prisa, por los afanes, las preocupaciones, porque el lugar siempre hay. Entonces, el mesonero, por su prisa, por sus afanes, por sus compromisos, por sus preocupaciones, lo primero que le salió fue: no hay lugar en el mesón. Y si no hay lugar en el mesón, él se perdió de la Navidad, porque lo más lejos que él tenía, que María y José, en esa noche venía el Salvador del mundo. Amén. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos con los pastores. Lo que más me llama la atención de los pastores fue que se dejó sorprender de Dios. Se dejó sorprender de Dios y por esto celebraron la Navidad. ¿Y por qué decimos que se sorprendió de Dios? Ven, podemos verlo en el relato. Se aparecieron los ángeles y ellos no se detuvieron, sino que permitieron que Dios interviniera en su vida, hallaran lugar en su vida y se dispararon para ver eso que había visto, que el Señor le había manifestado. Y por esto, con esa disponibilidad, me gusta esto, que respondieron con fe y disponibilidad. No dejaron la cosa para el otro día. Abrieron, hicieron un espacio para Jesús. Y esto hizo, ¿verdad?, que se motivaran y actuaran con rectitud, con prontitud. Y lo que siempre caracteriza a los pastores es su humildad, su sencillez, su simpleza. Y eso es lo que Dios realmente necesita. Ellos no salieron a comprar regalos, no perdieron su tiempo en esto, sino que se dispusieron. Hicieron ese espacio que Dios interviniera en su vida, fueron y pudieron tener un encuentro de la Navidad. La Navidad es un encuentro con Jesús. El que no tiene ese encuentro con Jesús, no sé lo que celebra, pero no celebra la Navidad. La Navidad lo celebramos, ¿verdad? La celebramos nosotros y lo vemos en los pastores. Se dejaron sorprender de Dios, estuvieron abiertos a una intervención inesperada y respondieron con fe y disponibilidad, porque los magos, los reyes, los pastores, no sabía que ese coro de ángeles se le iba a presentar, pero ellos aprovecharon esa oportunidad. Y tenemos ahora a los magos. ¿Qué nos pueden modelar los magos acerca de lo que es la Navidad? 3 cosas. Buscaron
Dice que siguieron la estrella y buscaron con insistencia, buscaron con permanencia. O sea, se le presentaron muchísimos obstáculos, pero ellos buscaron, porque esa estrella era una señal de un hecho extraordinario que iba a marcar sus vidas. Y siguieron esa estrella, encontraron y adoraron. Los magos, guiados por la estrella, recorrieron un largo camino hasta llegar al lugar donde estaba el niño. Su búsqueda fue perseverante y exigente. Y cuando lo encontraron, no se quedaron mirando, se postraron y adoraron. Vemos aquí en esta Navidad que se completa con este gesto, un encuentro y adoración. Un encuentro y adoración. Y adoramos porque entendemos que Dios está por encima de nosotros. Él es quien rige, Él es quien dirige, Él es nuestro rey. Y de ahí sale la adoración. Eso es lo que nos modela los reyes en ese acto de Navidad. Encuentro y adoración. Y es clave en este mensaje navideño la palabra encuentro. Encuentro con los pastores que salieron, tuvieron esa sensibilidad espiritual y respondieron, y ahora lo vemos en los magos. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, se le pidió a un escritor de literatura infantil, Hans Christian Andersen, un escritor danés, que escribiera un cuento sobre la Navidad. Todo el mundo pensaba que si iba a escribir un cuento sobre la Navidad, iba a haber arbolitos, adornos, escena, vestidos nuevos, juguetes. Pero no, él pudo apreciar, y estamos hablando del siglo XIX, y nosotros siempre decimos que esta sociedad tal y tal cosa, pero el único que transforma es Dios, no importa la época. Y en esa época, en esa sociedad de Dinamarca, el acto de Navidad se centraba mucho en el hacer, en el tener, en el mostrar. Y se dejaba muy de lado las necesidades de los demás. Y ustedes han escuchado este cuento, que es el cuento de la niña de los fósforos o la cerillera. Y ese fue el cuento que él escribió. Y él lo empezó así. Hacía un frío horrible, nevaba y anochecía. Eran los últimos días del año, vísperas del año nuevo. En medio de tan crudo frío y de la oscuridad, una pobre niña caminaba por las calles desabrigada y descalza. Entonces ella salió a vender esos fósforos, y del dinero que ella llevara a su casa, ahí era que ellos podían alimentarse sus padres. O sea que el trabajo infantil tiene mucho tiempo en nuestra sociedad. Y ella salió a vender sus fósforos, pero tenía tanto frío que entonces lo que hizo fue que se cobijó en uno de los techos. Y cada vez ya se estaba congelando, y cada vez que se encendía los fósforos para tener un poquito de calor, y en cada fósforo que ella encendía, miren esto que ella veía dentro de ese frío que la estaba helando. Dice, frotó otro en la pared, se encendió y brilló una luz que al proyectarse en el muro dio a este una transparencia que permitía ver el interior de una casa cualquiera. En esa casa había una mesa con blanquísimo mantel, estaba lleno de vajilla y de porcelana china. Y se percibía un rico olor a pavo asado, relleno de manzanas y ciruelas. Y lo que más le gustó a la pobrecita fue que el pavo, con un tenedor y un cuchillo clavado en la pechuga, saltó
y atravesando la sala, voló hacia ella. Estaba ella comiéndose pavo. Pero en aquel instante se apagó el fósforo. Y solo pudo ver la fría y dura pared. Pero seguía teniendo frío y encendió otro. Y se vio sentada dentro de un árbol de Navidad, mucho más grande y más bonito que lo que ella veía en el escaparate de las tiendas. Siguió con su fósforo y el último que encendió dijo: abuelita, vio a su abuelita y exclamó: oh, llévame contigo. Sé que cuando me acabe estos fósforos te desvanecerá como el fuego de la chimenea, como el rico pavo asado y como el magnífico árbol de Navidad. Muere la niña helada y al otro día es que se dieron cuenta que en ese rincón de la calle había una niña que había muerto de frío durante la Nochebuena. Entonces, ¿qué nos enseña eso acerca de la Navidad? La Navidad no es solo un disfrute, la Navidad también es cercanía, atención. Él quiso escribir ese cuento para demostrar que la Navidad es más que luces, regalos, festejos, y que todas las actividades que hacemos pierden sentido si Jesús no está en el centro de esa Navidad que celebramos. Que el mesonero nos invita hoy a preguntarnos: ¿mi corazón está lleno o hay espacio para que el niño nazca en esta Navidad? Hay espacio. Los pastores y los magos nos enseñan que la Navidad se celebran con acciones concretas. Y esas acciones concretas tienen que ver con la reconciliación. La Navidad es un espacio para reconciliarnos, para acercarnos unos a otros. Puedo sanar alguna relación rota o puedo dar el primer paso hacia el perdón. Navidad es reconciliación. La Navidad también es solidaridad, es mirarnos, ver qué pasa, en qué puedo ayudar, quién necesita. Navidad es compartir. Si mi Navidad nada más soy yo, no es Navidad. Jesús es el ejemplo, vino en hacernos compañía. La Navidad es servicio, aunque a veces tengamos que salir de nuestra zona de confort, pero la Navidad es servicio. Y también, como dije anteriormente, la Navidad es darle acogida al otro, estar con el otro, pendiente del otro. Que esta Navidad no nos encuentre ocupados como el mesonero, sino que nos encuentre disponibles como los pastores y los magos al encontrar a Jesús. Que podamos adorarle y hacer de estas Navidades un acontecimiento inolvidable, porque realmente hayamos tenido un encuentro con el que nació en Belén, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.